Regresamos, aquí estamos, continuando. Miren, ya mandamos los saludos. Es un caso que, pues ustedes saben, nos juntamos siempre abogados del gremio en las fiestas, en las convivencias, pues surgen. Alguien comentó de un caso de hace varios años, no sé exactamente cuántos, pero que en la sierra hubo un accidente, simularon un accidente y hasta crearon ahí un acta de defunción de una persona que había fenecido, que había fallecido. ¿Para qué creen? Para el cobro de un seguro de vida. Pues es algo muy interesante porque pues ahí estás cometiendo fraude, sí, penalmente. Sí, es una conducta delictiva, ¿no? Así es. ¿Qué más podemos encontrar y qué más faltas, delitos, etcétera? Bueno, aparte de las autoridades fiscales, podremos también, más que faltas, para regresar los bienes al propietario, pues se tenía que hacer una acción pauliana, ¿ya? Regresar las cosas a su estado original. Entonces, regresando a nuestras clases de obligaciones, ¿no? Exactamente. Delitos, pues sí, pueden haber algunos, pero dependiendo de la conducta que tenga el supuesto muerto, ¿eh? El supuesto de cuyo. Sí, imagínate, también puede pasar de que, así como decía Jorge, que se muera alguien, no solamente para cobrar el seguro, sino que también se muera alguien para evadir la justicia. Así es. Seguimos teniendo problemas con la transmisión, pero aquí estamos. Les prometo que yo creo que para la próxima semana y lo resolvemos. Lo resolvemos. La próxima semana también hacer la aclaración. Ya no vamos a empezar a las 9 de la noche. Vamos a empezar a las 8 de la noche. 8 de la noche ya tiempo de Chihuahua, es decir, 9 de la noche tiempo del centro y 7 de la noche hora del extremo pacífico de nuestro país, ¿no? Entonces, para mencionar, antes de que se nos pasara ese pequeño datito, que igual lo podemos mencionar en el transcurso de la semana, de que se cambia el horario, para que sea más accesible el poderlo escuchar. Fíjense, más saludos. Esos temas, ¿no? Como... ahorita todavía no. Bueno, saludos de Julián Chávez, presidente del Colegio de Ciudad Juárez. Muy distinguida, ¿no? Así es. De mi primo Cristian, te mando un saludo, primo. Pero ya son saludos de esta transmisión, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, se acaba de conectar el buen Luis Madrid. Un saludo Madrid, al tremendísimo Luis, expresidente de la Sociedad de Alumnos de Faciatec, una de las personas ahí que han dejado huella en la vida estudiantil de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿no? La UACH. ¿Qué más podemos mencionar? Tenemos también otro tema que debemos de tocar en esta semana, porque lo prometido es deuda, que es lo de los ferrocarrileros, el Día del Ferrocarrilero. Pasó el 7 de noviembre, ¿qué podemos hablar de ello? Tú que tienes una tradición, tu padre fue hijo de un ferrocarrilero, tu madre nació el día del ferrocarrilero. El 7 de noviembre acá. Entonces, te lo juro que pensé que tu madre nació en un vagón del tren. Dije. No, mi madre nació en su casa en Delicia, Chihuahua. Yo le decía a Jorge, bueno, en la fecha de nacimiento ya tenía marcado su destino. Se casó precisamente con el hijo de un ferrocarrilero y orgullosamente lo digo, una industria. ¿Tu abuelo cuántos años vivió? 104 años, don Juan Cimentales Peleta, que en paz descanse. Tuve la dicha de pues aprovecharlo mucho tiempo. Murió de 104 siendo el maquinista de más edad en el estado de Chihuahua. Ya te pudo con las locomotoras, pudo con todo el estrés que genera el ferrocarril, pero con este condenado dio su suerte. No, hasta eso, había una buena relación con mi abuelo y pues era un estuche de anécdotas, ¿no? De vivencias. Le tocó empezar en ese gremio tan bonito y un trabajo del que él hasta sus últimos días dijo sentirse orgulloso. Platícanos por qué el 7 de noviembre es el día del ferrocarrilero. ¿Qué acontecimiento sucedió que se relaciona con esta fecha? Precisamente sucedió un 7 de noviembre de 1906, en un pueblo del vecino estado de Sonora, del que tuve pues, el gusto también de vivir, en Ciudad Obregón. Pues precisamente surgió Jesús García Corona, que él era
un maquinista. El héroe de Nacosari, Sonora, al norte de Sonora. Ahí fue. Sí. Jesús García Corona, pues era un joven de unos 25, 26 años que laboraba en el ferrocarril. Él empezó a los 13 años a laborar en el ferrocarril. Créanme que ese trabajo en aquellos años de principios del siglo XX, pues en los pueblos, en varias ciudades, muchos querían ser ferrocarrileros. Mencionar que, por ejemplo, actualmente la edad para empezar a laborar son los 14 años. Pero todavía en nuestro país hay muchas personas que laboran a más corta edad. Sí, claro. Jesús García fue entre ellos. Claro que en esos años todavía no existía la reforma laboral de la Constitución del 17, ¿verdad? Pero, y era muy usual, además. Y Jesús García era muy talentoso, era una persona de mucho trabajo. Yo recuerdo bien puntos y pinceladas anecdóticas de él, porque para nosotros, los primeros 2 años de la primaria y el kinder que cursé allá en Ciudad Obregón, Sonora, la fecha del 7 de noviembre era muy importante en el calendario cívico del estado de Sonora. Entonces, en el saludo, en el salón, siempre nos platicaban la historia del héroe de Nacosari. Y él empezó a... La ceremonia cívica que dice Paco Ignacio. Como dice Paco Ignacio Taibo II, ¿verdad? Entonces, Jesús García Corona se empezó a desarrollar en la labor ferrocarrilera, como empiezan todos, ¿no? Desde peón de vía, y ahí fue creciendo hasta fogonero, encargado del cabús. Otro de los puestos que casi no se mencionan, que fue como empezó mi abuelo Juan, sí, pues era el llamador del personal. En su trabajo era a las 4 de la madrugada para empezar a hacer todos los movimientos en la máquina. Y con un chiflido de la máquina no sería más fácil. Pues no, podría ser más práctico. Ya, no sé, fíjate. Se levantaría hasta el barrio completo. Ese es el problema, ¿no? Causaba una revolución ahí en el barrio, ¿no? Llamaba para el personal, se llevaba agradecimientos y mentadas de madre, decía mi abuelo, pero pues era la chamba, ¿no? Se empezó a involucrar hasta que poco a poco él fue siendo más curioso, se empezó a preparar porque tenían que estudiar mucho para aspirar a ser maquinistas, ¿eh? Era todo un escalafón dentro del gremio para lograr manejar una máquina. Siempre fue mucho, fue de mucho prestigio el trabajar en el ferrocarril. Así es. No, y bueno, no sé si los relojes de bolsillo, pero sí, era como que una tradición, ¿no? Sí, de bolsillo. Era un gremio muy, muy, muy fuerte. Hay que entender que las vías férreas, pues don Porfirio Díaz fue el que se encargó de expandirlas. Cuando estaba el gobierno del Lerdo, de Sebastián Lerdo de Tejada y de Benito Juárez. ¿Comienza el ferrocarril? Sí, de México a Veracruz, y no precisamente hasta Veracruz. Creo que Lerdo fue el que lo concluyó hasta el puerto de Veracruz. Sí. Pero era la única vía férrea, la estación Buenavista de la Ciudad de México hasta Veracruz. Sí, pero el ferrocarril, si nos ponemos a analizar en aquellos entonces, el ferrocarril también se estaba haciendo en Turquía. Es decir, el ferrocarril lo generan las mismas empresas para llevar la explotación de los recursos naturales a los puertos por los cuales salían las materias primas del país. Entonces, no fue tanto... No es que le quite un mérito a los gobiernos de aquella época, sino que fue más que nada la iniciativa privada la que le metió dinero suficiente para hacerlo. Y luego aparte, si te fijas, había muchas curvas porque había cierto dinero que también les pagaba el gobierno a las compañías por hacer las bits. Sí, fue un gremio muy fuerte. En ese gremio se desarrolló el joven sonorense Jesús García Corona. Incluso lo becaron para irse a capacitar a la ciudad de San Luis, Missouri. Sí. En Estados Unidos, la ciudad ferrocarrilera por excelencia era San Luis, Missouri, como aquí fue Aguascalientes, allá en la Unión Americana eso era, y ahí se capacitó y pues logró ascender hasta maquinista, que estaban precisamente relacionados y transportaban materiales y minerales de la minería que se desarrollaba en el norte de Sonora, entre ellos Cananea, que fue un foco muy importante en los previos de la Revolución. Manejaban esos minerales. Y ahí fue donde se gestó el accidente del 7 de noviembre. Resulta que acomodaron mal los vagones o pusieron la dinamita cerca de la caldera, la dinamita a metros de la máquina, y antes era máquina que funcionaba con carbón. Sí, carbón. Entonces el problema fue que la máquina tenía un defecto en el control del vapor y eso, que empezó a soltar chispas. Y no pudieron controlarlo, y había mucho aire, empezaron a saltar las chispas a la dinamita. Entonces lo que hicieron fue sacar todo lo que puedas, arrojó, no recuerdo el nombre, otro compañero de él,
y Jesús enfiló la máquina a las afueras del pueblo de Nacosari y ya no alcanzó a saltar, a librarla. El compañero saltó y al momento que saltó, para su fortuna o su destino así estaba escrito, cayó a un lado de una lomita, porque la explosión, muchos piensan que la explosión nada más explota si ya te moriste, no, salieron proyectiles de metal a velocidad de bala, incluso hubo, creo que hubo 2 niños ahí en Nacosari que los decapitaron piezas del tren. A Jesús García, sus propios hermanos, creo que eran 6, 7 hermanos, tuvieron que recoger sus restos para juntarlos. Y dice también la historia que antes de hacer ese viaje, Jesús fue a hablar con su mamá y su mamá le dijo, ¿sabes qué, hijo? No vayas, tengo un presentimiento. Tengo el presentimiento que ya no te voy a ver. Toda esta historia, si nosotros, que nos gusta mucho la música y eso, pues se trasladó a un corrido muy famoso llamado Máquina 501. Ahí es cuando dice, esa precisamente es una de las canciones recordando anécdotas familiares que le tocaron a mi abuelito en su cumpleaños número 100, ¿no? No podía faltar la Máquina 501. ¿Quién era de los que la interpretaron más? Charro Abitia. Charro Abitia, sí, de Ciudad Juárez, el Charro Abitia, de ahí del Arroyo Colorado, creo. ¿En serio era de aquí? Sí, de Juárez. No sabía. Sí, el Charro Abitia era de Juárez, creo que el barrio se llama Arroyo Colorado. Échale. Sí, ahí lo que ahora es el centro de Ciudad Juárez, también una ciudad muy ferrocarrilera. Mi abuelo le tocó vivir en La Chaveña, que es una colonia ferrocarrilera, el equivalente a lo que para nosotros es la colonia industrial. Y fíjate que en relación con los ferrocarrileros, bueno, también hay que hacer mención que en el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río es cuando se nacionaliza y expropia pues la industria ferrocarrilera. Bueno, pues el sector ferroviario es cuando se extiende más el ferrocarril y cuando empieza a tener ya un sentido social, ya hay más transporte de personas que al momento que se está transportando materiales también se empiezan a transportar personas. Es un sector muy importante, sobre todo para las economías. Europa, Estados Unidos no le ha quitado atención al ferrocarril. ¿Y cómo ven ustedes lo del Tren Maya? Bueno, pues habrá que ver cómo se desarrolla el proyecto, porque finalmente nomás hemos visto el circuito que va los 3 estados que va a recorrer, los 3 estados, ¿no? Pero como una licencia. Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco. Pero en primera Oaxaca, etapa, no, es nomás el sureste. Ahora, seguramente que le va a dar un impulso fuerte a esa zona, ¿no? Tenemos, con ese sería el quinto ferrocarril de pasajeros o turístico que tiene el país. El más importante es el Chepe. Sigue siendo el Chepe, Chihuahua Pacífico. También tenemos el tren del tequila, la ruta del tequila. Tenemos de Guadalajara a Tequila, otra ruta que surge de Tijuana a Tecate. La ruta del vino. La ruta del vino. Van 3. La Maya sería la cuarta. No, hay otra cuarta que es la ruta de Cortés. Ok. De México a Veracruz. Entonces, esa sería que fue la primera, ¿no? Sí, pero la primera. Digo, como trenes turísticos que actualmente están funcionando en el país. Y de carga nada más yo con el Chepe, ¿no? No, el Chepe de carga en todos lados. ¿En todos hay? Sí, lo que sí tenemos es que han habido muchos proyectos de candidatos al Senado, candidatos a la presidencia, etcétera, donde han querido hacer también revivir el ferrocarril y pasarlo a modernizarlo, hacer las 2 vías. Si uno va transitando, por ejemplo, aquí a Ciudad Juárez, vas viendo una sola vía del ferrocarril y tienen que turnarse para ir hacia el norte o bajar al sur. Entonces, ahí funcionaron también, disculpa la interrupción, Aldo, el famoso autovía que le llamaban, que iba de Ciudad Juárez a Chihuahua o viceversa. Yo me acuerdo, a principios de los 90 todavía estaba funcionando. Me acuerdo que mi papá por el trabajo radicó en la heroica Ciudad Juárez y a veces se iba mi mamá con el tren en la autovía mental. Una situación que a mí me generó mucha tristeza cuando privatizan el ferrocarril es la estación de ferrocarriles nacionales que está aquí en donde termina la división del norte. Ahí había unos murales preciosos. Sí. Entonces, ahorita ya son oficinas. Leandro Carreón. No sabemos si los murales estén dentro de una oficina o sigan estando abiertos en ese edificio, ¿no? Como los tuvieron y como muchos de los de aquí se podrán acordar. Yo me acuerdo, pues yo era un niño.
Me tocaba viajar con mi madre a veces a Ciudad Juárez a visitar una tía, con mi abuela también a visitar a ¿Cuánto hacían de aquí a Juárez? Como 5 horas, ¿no? 5 o 6 horas. O sea, lo mismo que se hace en mi camión. Sí, sí, más o menos. Era la autovía. Después hablaremos de más de esos temas, pero pues como todo medio de transporte, hubo un accidente terrible ahí en la autovía, en los años 70, pero era un medio muy usual de viajar. Mucha gente se iba de compras al Paso, porque la autovía llegaba hasta lo que es el centro de Juárez, podías transbordar a pie a lo que existía en aquellos años, que era el centro de la ciudad del Paso, Texas. Y antes no solamente existía la ruta hacia Juárez, habían rutas hasta la Ciudad de México, etc. Todavía las hay de carga, obviamente, pero mi abuela, que en paz descanse, era hija de un ferrocarrilero, y mi abuela materna, y nos platicaba pues de algunos viajes que realizó con su papá, uno que ella se acuerda mucho de que visitando la Ciudad de México, visitaron Puebla, que le fascinó Puebla. Hay que invitar a los que nos están viendo a que nos hagan preguntas o que participen de esta plática también, ¿verdad? Sí. Que se haga interactivo, ¿no? Que es parte, o más bien es el eje, ¿no? Principal del programa, interactuar con nuestros usuarios, con nuestras personas que nos están viendo en este medio, pues interactuar con ustedes, Una de las cosas más de los motivos más importantes que tuvimos de hacer esto en vivo era precisamente eso, la interacción con el público, la interacción con los amigos, con aquellas personas que nos pueden sintonizar y que también nos comenten cuáles son sus anécdotas al respecto, por ejemplo, de los ferrocarrileros, si tuvieron algún familiar, si tuvieron algún conocido que marcó pauta dentro de los ferrocarriles, si tienen alguna persona o conocen de alguna anécdota de alguien que resurgió cual ave fénix de la muerte, ¿no? Decíamos en el comercial. O anécdotas de martes o viernes 13. Martes o viernes 13. Habrá alguien que diga, pues yo me casé. Martes 13 o viernes 13. Entonces, o nosotros que para ¿tú te casarías en martes 13? ¿Yo? Sí. Pues yo no tengo problema con eso, ya tendríamos que preguntarle a Brisa a ver si hay problema con eso, pero yo también no, con los números, la numerología, eso no tengo problema. Mis suegros se casaron un 13 de octubre. ¿Pero fue martes o fue viernes? No recuerdo, creo que fue viernes. ¿Tú tienes problemas con los números? No te saltas el 41 cuando lo compras. No. Tú ya te quedaste ahí, ¿no? No, todavía me falta poquito. Pero bien que presumes que estás en ese año. Cerca. No aspiro a tanto. Es 40. No es que lo presuma, lo ejercita este canijo. ¿Qué va a decir? 40 y meses, ¿no? 40 meses. Me lo salteé como los pisos 13, ¿no? Que ahorita estaba mencionando de los hoteles. No, yo la verdad con los números. El 66. O el 69. También. 69. Es un número porque no usual, ¿no? Que lleguemos al 666. Sí. Grandes tackles en la NFL habían utilizado el 69. Sí. No me recuerdo los nombres. Saludos, yo no me acuerdo del saludos 56. a Jané y a su mamá. Ahora está Lupita, que nos están sintonizando en este momento, que nos mandan un saludo también. Saludos a todos, gracias por su sintonía. A la madrina Silvia Rascón también un fuerte abrazo por estarnos viendo. Es madrina de mi señora, más sin embargo, pues como somos esposos, viene siendo mi madrina también. Dejamos de ser dos para ser uno. Oh, me gustó, muy fuerte esa frase. No. Repítelo. Dejamos de ser dos para ser uno solo. Pero eso no lo digo yo, eso lo dijo el sacerdote al momento de casarnos y hasta el momento lo creo, ¿eh? Sí. ¿Cómo la ves? No, pues está bien. Bueno, pues es parte del ritual matrimonial, ¿no? Sobre todo cuando nos enojamos los dos y parecemos uno solo. Eso es normal, ¿no? Cuando nos reímos, eso, ¿no? Es parte. Y ahorita que tenemos un hijo, pues el amor se funde ahí, ¿no? Vamos a mandarle un saludo. Se está reportando el famoso charro cimental. ¿Qué te puso el charro? No diga literal, pero felicidades y buena vibra. Hermano, carnal, así como nos decimos, carnal, pues muchas gracias a mi hermano, él también licenciado en Derecho. Ahorita estuvimos platicando un poco de ti, hermano, ya luego que subamos a YouTube el video, escucha lo que dijimos. En la página, o en la página también se van a crear los videos, ya, va a ser
una especie de almacén, ¿no? De todos estos programas. Correcto. Claudia González nos está viendo también. Claudia, mucho gusto. Mamá, Doctora, hombre. Doctora, bueno, próxima, ya estamos a nada de ver esa tesis y de estar en el examen profesional. Espero que nos invites. Doña Claudia González Cobo, saludos. Y ahí has extendido también el saludo a tu mamá, que la queremos mucho y estamos esperando una calificación de ella. La paciencia que nos tiene la doctora. Sí, a la mamá, Alejandro, mi buen amigo el Carlitos Leiva, también está. Efren Ramos también, un saludo. Mauro Estrada también. Dice Gabriel Ortega que hablemos más de nuestro alumno más brillante, que era Gabriel Ortega, dice, según él, pues bueno, nuestros alumnos más brillantes. Gabriel. Es que dice, díganle a Aldo Rivera que hable de su alumno de derecho laboral. Deja de pensar cuál fue. Eso fue. ¿Y qué dirá Gabriel Ortega? O a Mario Rodríguez de la secundaria estatal 3015, hermano, a todos mis amigos de esa hermosa secundaria, un fuerte abrazo. Precisamente pues nos estamos comunicando para una fiesta en diciembre. Hablando de Gabriel, también hay que felicitarlo, porque ayer empezó con un nuevo proyecto ahí en un canal local de Chihuahua, entonces también mandarle un fuerte abrazo y una fuerte felicitación por el programa de ayer. Así es, Gabriel, el mejor de los éxitos. Es de mañana, ¿no? Es mañana, miércoles, ya tiene, el primero fue la semana pasada, sí estuve viéndolos, Gabriel, te mandamos la mejor de las vibras a mi querido Gabriel, es muy inquieto, y como digo yo las frases, como tú eres de la escuela, de la escuela, como tú eres de la Dale para el mundo, Gabriel es de Delicias para el mundo. Eso es todo. Un vencedor del desierto. Sí. Bueno, pues también con el sistema de riego número 5. Es un poquito... Fíjate, mi vida... No, pero o sea, una cosa es tener el canal, bueno, el sistema de riego número 5, pero lo otro es saberlo aprovechar. Y Delicias, sí, ahora está mucho con tuvieron ciertos episodios donde hubieron algunas cosas que tuvieron que superar, etcétera. Entonces, son unas gentes muy, muy trabajadoras ahí en ese lugar. Pues de tu mamá es de allá, tu abuelo trabajó mucho ahí y todo lo que era seguros, ¿no? Sí, vendía seguros. Mi abuelo Ramiro Ortega Molina, en paz descanse, pues un vendedor de seguros muy conocido en Ciudad Delicias. Le tocó ser casi de los fundadores de Delicias en 1933. Hace no mucho estuvimos ahí en el mercado de Delicias comiendo y me decías que por ahí te paseaba, pues, tu abuelo. Mi hermano Luis todavía tuvo más contacto con él, pero también a mí me llegó a llevar. Y un recuerdo que tenemos del trabajo de él, nos compraban pollitos de colores en el mercado, eso me acuerdo yo mucho. Los pollitos de colores ahí en el mercado. Ahí empezó la afición a tu hermano. Efectivamente, una afición por los gallos muy fuerte pero fíjate que donde más se le detonó fue en Ciudad Obregón. Y algo que me llama mucho la atención de mi vida es precisamente la relación, tanto porque mi madre nació en Delicias, viví en ciudades agrícolas más jóvenes del país. Porque viví en Delicias, nació mi mamá, a ella le tocó vivir más bien. Y en Obregón, que fue nombrado ayuntamiento un 29 de noviembre, mi cumpleaños, de 1928, o sea, 5 años más antiguo Obregón. No, que yo no, que yo muchísimo más. Estás hablando de más de 70 años, Alejandro. Pero la relación es lo que le digo. 70 años es un suspiro, dirán tus papás. Pues sí, ya tienes más, pero sí, dirían que es un suspiro. Bueno, yo les decía a tus papás, porque a lo mejor tu papá es el que tiene más, tu mamá a lo mejor es más joven. Es más joven mi ¿Para qué la metes en el paquete? No, pero bueno, protagonistas de este programa han sido nuestras esposas, Gabriel Ortega y el Charro. Fíjate cómo son las cosas, mi hermano. El Charro también ha sido protagonista del programa. Bien, mi querido hermano. A la parte de Juan Gabriel. Hay que hacerle mención también que vamos a tener invitados concurrentes, recurrentes, invitados de lujo también, para temas muy en específico. Vamos a tener a la licenciada Melissa Orozco, que nos va a estar ayudando con todo lo que tenga que ver con el derecho familiar y el derecho civil. Nos va a estar ella auxiliando con esos temas para, de alguna forma amena, transmitir ese tipo de conocimientos y dudas que surjan, pues ya se puede comunicar con ella en particular.
A Hugo Quedo. Hugo Quedo, que va a ser nos va a ayudar mucho en historia. También en historia el buen Héctor. Héctor Olivas González también va a estar aquí, el buen Héctor. Les mando un fuerte abrazo a los tres, ¿verdad? Sí, no, claro. En verdad que esto apenas comienza, es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, sobre todo sus comentarios, sus dudas, pues siempre el interactuar con ustedes es la esencia y es el acicate que nos va a inspirar a nosotros tres para seguir dando lo mejor de nosotros. Ya me hiciste entrar en un dato curioso rápido. Ciudad Obregón y Delicias son las únicas ciudades planeadas, bueno, al menos del siglo XX, en México. El sistema de círculos de Ciudad Delicias se le denomina sistema danés, que todo va a concurrir, si se fija, al mercado. Y Obregón es una cuadrícula. Obregón es cuadrícula. Pero lo que era antes, bueno, lo que es la parte vieja de... Sí, ya se perdió. Ya se perdió, igual en Obregón. Es lo que es muy lamentable. Sí. Pero todavía desde el cielo, cuando uno pasando por Delicias, se alcanza a ver la planificación, o sea, el plan original de Delicias, cómo está bien estructurado. Y ahora en Google Maps también ves Obregón. Sí. En Obregón tú agarrabas la orilla, por decir, de la calle de California, en el lado sur, y terminaba en el norte. Ahora la California va directo hasta Cocorit, que es uno de los pueblos yaquis. Son historias muy interesantes. Me ha tocado, afortunadamente, estar cerca de dos culturas milenarias como son los tarahumaras y los yaquis. Los yaquis. Un pueblo muy emprendedor, ¿no? Sí, y muy luchón, muy guerrero. Pregunten, hagan sugerencias. Lo que es de ellos, ¿eh? Claro, porque muchas personas han dicho, es que los yaquis son muy belicosos. Pues es que cuando te metes con sus tierras, pues ¿quién no se va a poner belicoso? O sea, ¿quién le va a abrir la puerta a alguien que te invada la casa? Y de lo que decían, y lo dijo en un documental Paco Ignacio Taibo II, dijo, la bendición y la maldición de los yaquis se llama Río Yaqui. El buen Beto Albertis nos hace un comentario sobre el 13. ¿Qué dice? En una ocasión me comentaron que desde la época de los antiguos griegos el 13 se consideraba de mala suerte porque era alusión al último signo del zodiaco, sino que fue eliminado por considerarse maligno. Me refiero a la constelación de Ofiuco, o la serpiente que representa el demonio. Pues, pero pues eso solo es una de las tantas creencias que existen. Entonces, muchas gracias a Beto. Muchas gracias por tu comentario, ¿verdad? Gracias. Es muy bien. Hay varios ahí alrededor de eso, ¿eh? También en las cartas del tarot el 13 es el de la muerte, por ejemplo. También había leído que, también aparece que en el libro bíblico de Revelaciones aparece la llegada del anticristo en el capítulo 13. Fíjate cuántos datos hay, ¿no? Cabalísticos, ¿no? Relacionados al número 13. La cabala judía se refiere a los 13 espíritus del mal y fue un 13 de octubre de 1307 cuando más de 100 caballeros templarios fueron arrestados en Francia por el rey Felipe IV. O sea, hay muchas cuestiones alrededor del número, ¿no? Sí. Que al final del día todos se lo tornan de una manera negativa, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, casi todo es de Occidente, ¿eh? Todo, la gran mayoría. Bueno, de Occidente, de lejano Oriente, que se supone que somos el pueblo americano, porque nosotros entramos por el Estrecho de Bering. Nosotros somos el extremo oriente del extremo oriente. Obviamente que ya con un mestizaje con el Occidente, ¿no? Aquí déjame mandar unos saludos, paréntesis, a Omar Tinoco, exalumno. Omar, un abrazo, gracias por estar aquí atento, mi estimado Omar. A Luis Donaldo Saláez, otro exalumno, un abrazo muy fuerte, Luis Donaldo, un joven muy inquieto ahí. Judith Maúl, que nos está saludando, ¿la conoces? Sí, la conozco bastante bien, la dueña de mis quincenas, madre de mis hijos, mi querida, mi dentista favorita, un beso enorme, gracias. Un saludo y a Elías, que también nos está viendo, yo creo. Un saludo y como siempre mi admiración por poder soportar a Jorge. Nosotros lo soportamos un rato, pero tú toda la vida, ahí ¿qué cruz traes? Luis Donaldo Salay, gracias. También Elín Morales, Elim, exalumno de Derecho, un fuerte abrazo, Elim. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Él es de Cuauhtémoc para el mundo y Luis Donaldo de Delicias para el mundo. Bueno, pues yo creo que ya sería todo el día de hoy. Más adelante no tener estas fallas que hemos tenido, ¿verdad? Es parte de la adrenalina de estar en vivo. Y de la novatez. De la novatez en un proyecto nuevo, pero en verdad que esto con mucha enjundia, con mucho cariño
y próximamente con invitados y todo, pues se va a ir enriqueciendo el contenido de su programa. Bueno, pues mandarles un fuerte abrazo y todo nuestro afecto a todos aquellos que se dieron un tiempo en este martes 3, en esta noche, para poder escucharnos, y sobre todo aquellas personas que nos hicieron sus comentarios, sus saludos, también regresarles todo el afecto con el cual lo hicieron, ¿no? Entonces, regresar obviamente a los saludos iniciales, mandarle un beso a mi esposa, un beso a mi hijo, si es que todavía está despierto. Si no, pues ahí me avisa, te tocará darle el beso a mi hijo por mí. En un ratito más estaremos allá en la casa, con el favor de Dios. Entonces, pues agradecerles a ustedes dos, obviamente, por estar aquí, sobre todo el haber tenido el tiempo para haber planeado el programa como lo pudimos hacer, y darles pues las gracias por estar aquí también. Yo quisiera agradecer a todas las personas que nos han enviado mensajes, tanto de manera particular como por este medio, a mi mujer, a mis hijos, a mi familia. Muchas gracias por todo su apoyo. Esperemos que más adelante traer temas que sean de su agrado, y que les genere a lo mejor algo, ¿no? Que se queden con algo siempre, ¿no? De lo que nos gustaría platicar más adelante, ¿no? Y les prometemos que las presentaciones van a ser más cortas, ya, para poder tener mayor desarrollo de los temas que se van a tratar. Sí, no, pero sí es muy importante que las personas, las personas que nos están viendo, pues sepan quiénes somos, por qué surgió el proyecto, a qué nos dedicamos, y sobre todo por qué tener el valor, ¿no? Porque créanme que sí es complejo los medios de comunicación, de transmitir esas inquietudes hacia los demás. Eso es algo muy interesante, y créanme que es un bálsamo, ¿no? Para nosotros. Nos vamos a dormir con el gusto de estar aquí con ustedes, mandándonos saludos. Aquí hay otros saludos. Mauro Estrada. Saludos, compañera. Entonces, gracias por estar en sintonía. También no quisiera dejar pasar esta oportunidad para también mandarle un saludo a mis compañeros y alumnos del Tecnológico Chihuahua, que también tuvieron a bien sintonizar este programa, ¿no? Bueno, pues por nuestra parte es todo. Esperemos vernos el próximo martes, ya 20 de noviembre, fecha muy simbólica para nuestro país. Hablaremos un poco de ello ya con invitados, y también estará la licenciada Melissa Orozco hablándonos de temas de derecho familiar y civil. Entonces, Hugo Oquedo, que es el que nos va a hablar sobre historia, ¿no? A ver si puede venir también Héctor y que se haga un diálogo suave de historia. Claro, diferencias históricas con respecto a la revolución, ¿no? Ya el próximo martes, recordamos, el próximo martes ya no estaríamos a las 9 de la noche tiempo de Chihuahua, sino a las 8 de la noche tiempo de Chihuahua, 9 de la noche tiempo del centro del país. Muchas gracias por su atención. Jorge, ¿nos puedes hacer el honor de terminar la claro que sí. Cielo Azul, Maricela Hernández, un abrazo, gracias por estar viéndonos. Pues nos despedimos, y en una semana más estaremos con más temas para ustedes. Mi nombre es Jorge Cimental y fue un placer estar aquí con mis amigos. Aldo Rivera y Alejandro Herrera. No, pero digo que si nos puedes hacer el favor de terminar la transmisión. Ah, correcto. Eres el que está más cercano. El dedo. Hasta la próxima. Bye. ¿Qué dice?